La investigación-acción educativa, variante investigación-acción pedagógica, planteada por Bernardo Restrepo Gómez. Este investigador hace una juiciosa y amplia revisión de las posiciones teóricas de aquellos autores que han trabajado la investigación-acción educativa, que coinciden en plantear la tesis según la cual el maestro va elaborando a partir de la reflexión en la acción cotidiana su propio saber pedagógico. Antes de continuar, trataré de establecer las connotaciones que tiene la investigación-acción en la variante que plantea Restrepo, la cual, según este autor, es el resultado de unir, ir y venir entre la teoría y la práctica pedagógica. Solo si se hace de manera sistemática y rigurosa, constituye un proceso de investigación sobre la práctica en el laboratorio de las aulas. La función de este ejercicio es la calibración de la práctica personal. El docente investiga a la vez que enseña. Restrepo nos hace caer en cuenta que otro tipo de investigación pedagógica diferente a esta exigiría dotación, tiempo y equipo humano, lo cual sobrepasa las posibilidades de un docente dedicado de tiempo completo a la enseñanza y formación de sus alumnos. ¿De qué manera el maestro va elaborando a partir de la reflexión en la acción cotidiana su saber pedagógico? Restrepo propone 3 tesis que le permiten argumentar y desarrollar su propuesta a partir de ese planteamiento. Veamos cuáles son. 1. La teoría pedagógica y saber pedagógico no son exactamente lo mismo. 2. El saber pedagógico es más individual que universal. Y 3. La investigación cualitativa, particularmente la investigación-acción pedagógica, es un método eficaz para construir saber pedagógico por parte del docente. Las tesis anteriores fueron constatadas durante un proceso de investigación de 8 años, durante el cual docentes de distintos niveles de enseñanza se dieron a la tarea de reflexionar acerca de su práctica, transformarla, evaluar los cambios y elaborar un saber pedagógico apropiado como resultado de ese proceso de construcción de saber pedagógico o saber educar bien. Entonces, ¿qué es saber pedagógico? Hagamos algunas precisiones sobre este concepto. Si bien existe un saber intuitivo de educar que todo pueblo aplica, y las pedagogías étnicas son un buen ejemplo de ese saber, a diferencia de estas, el saber pedagógico es un acto creativo que se experimenta, reflexiona y relaciona con los componentes disciplinares que la determinan. Entonces, el saber pedagógico es la adaptación de la teoría pedagógica a la actuación del docente, de acuerdo con las circunstancias particulares del medio en el que se desempeña como tal. El saber pedagógico responde en forma adecuada a las condiciones del medio, a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a la agenda sociocultural de estos. El saber pedagógico, aunque basado en la teoría pedagógica, muchas veces debe romper con esta y distanciarse de la teoría vigente. El saber pedagógico es más individual, más personal y relacionado profundamente con las competencias que llevan a una práctica efectiva. En otras palabras, con el fin de ejercer su labor exitosamente en un medio y tiempo dados, el docente toma la teoría como su punto de partida
porque ésta le ofrece generalizaciones teóricas que le sirven de orientación. Es así como, a través de su práctica individual, prueba la validez de la teoría. Con ese propósito, el docente tiene que introducir adaptaciones, transformaciones que su práctica le demanda, para poder extraer así un saber pedagógico apropiado, esto es, un saber hacer efectivo, exitoso, que, sistematizado, comentado y fundamentado, hasta puede enriquecer la misma teoría. Así, del hacer empírico, el maestro pasa a un saber reflexivo que le permite superar la rutina repetitiva para objetivar su práctica por escrito, con miras a continuar reflexionándola y transformándola en la misma acción. Kurt Lewin, proponente inicial de esta metodología, expuso las 3 fases que han subsistido de alguna manera en los diversos modelos de investigación-acción, a saber, reflexión acerca de la idea central del proyecto, es decir, el problema por transformar, lo cual implica el diagnóstico acerca de la práctica problematizada. Planeación de acciones renovadoras y la aplicación de la acción e investigación acerca de la efectividad de estas acciones. Ahora bien, esta propuesta metodológica ha dado origen a variantes diversas en diferentes campos profesionales, principalmente en el sociológico y en el educativo. En este último se sitúa justamente la variante de Bernardo Restrepo, es decir, su aplicación a la investigación de la práctica pedagógica propiamente dicha. Generalmente se reconoce que la práctica inicial de los docentes suele experimentar tensiones a causa de la dificultad de armonizar la teoría pedagógica con la realidad social de los grupos de estudiantes. La administración del aula no se domina desde un principio y sin conflictos o tensiones para el docente novato. Sin embargo, para los docentes experimentados también este es un reto constante. Es entonces cuando la investigación-acción educativa y más particularmente la investigación-acción pedagógica puede ser muy útil, especialmente en aquellos casos poco o nada aterrizados en las condiciones sociales y culturales de los escolares. Veamos cómo plantea este proceso Restrepo Gómez. Este autor establece 3 fases. La fase de deconstrucción es la primera. Esta solución comienza con la crítica a la propia práctica a través de una reflexión profunda acerca del quehacer pedagógico, las teorías que presiden dicho actuar y la situación que viven los estudiantes. Esta fase de deconstrucción es un proceso que trasciende la misma crítica, que va más allá de un autoexamen de la práctica, para entrar en diálogos más amplios con componentes que explican la razón de ser de las tensiones que la práctica enfrenta. La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la misma, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber pedagógico que explica dicha práctica. Este es el punto indispensable para proceder a su transformación. La segunda fase, o fase de reconstrucción, en esta fase se entra a proponer una práctica alternativa más efectiva, dado que, conocidas las falencias de la práctica deconstruida, es posible incursionar en el diseño de una práctica nueva que recoja lo que arroja el proceso de deconstrucción y también las teorías pedagógicas vigentes. Una vez refinada y ensamblada la nueva práctica en todos sus componentes, generalmente se realiza una implementación de ensayo. Cabe aclarar que la nueva práctica no tiene que ser totalmente nueva
es apenas comprensible que se desee conservar aquellos componentes de la práctica anterior que hayan sido valiosos y efectivos. En cuanto a la tercera fase o fase de validación de la nueva propuesta de práctica, en esta fase se lleva a cabo el montaje y puesta en marcha de la práctica nueva, con el fin de validar la efectividad de esta práctica alternativa o reconstruida. Es decir, constatar su capacidad práctica para lograr bien los propósitos de la educación. Por tanto, todos los componentes de esta deben materializarse y su desempeño debe someterse a prueba. Finalmente, para que la nueva práctica se convierta en teoría pedagógica, debe pasar esta prueba de efectividad. Se sugiere el diario de campo como una técnica poderosa para monitorear o hacer seguimiento a la propuesta. El docente, al releer su diario, captura indicadores subjetivos y objetivos de efectividad de la práctica. En esta tarea evaluadora de la práctica, el docente recapacita sobre su satisfacción personal frente al cambio que se ensaya y acerca del comportamiento de los estudiantes ante los nuevos planteamientos didácticos y formativos. Una y otro indicadores subjetivos de efectividad. De hecho, los relatos del diario de campo, interpretados o releídos con intencionalidad hermenéutica, producen conocimiento acerca de las fortalezas y efectividad de la práctica reconstruida y dejan ver también las necesidades no satisfechas que habrá que ajustar progresivamente.